partes de un texto. Es muy importante que siempre podamos entender que un texto es como una especie de película, si se quiere. Por más corto que sea, va a tener tres componentes esenciales. Uno es el inicio, que le podemos llamar presentación también. Otro es el desarrollo y después está el cierre. En el inicio es donde tenemos que presentar el tema, tenemos que dar un pantallazo del mismo y, si se quiere, indicar la importancia de este y también atraer a la persona que está leyendo. Parecen muchas cosas, lo sé, pero por ejemplo, vieron que muchas veces varios textos, e incluso esto se adaptó a reels de Instagram, comienzan con alguna pregunta como: ¿sabías que el 80% de los argentinos está perdiendo dinero de esta manera? Tiro un ejemplo. Pero siempre hay preguntas que de alguna manera eh, captan la atención de la otra persona, ya sea que nos esté leyendo y demás. No siempre es necesario hacer eso. De hecho, muy pocas veces suele ser eficiente si lo estamos haciendo en un ámbito más formal y demás, pero es un aspecto que quiero que nos grafique la importancia que tiene el inicio de algo a la hora de presentarnos y demás. Como les digo, para mí es una de las partes más importantes porque no solamente resume con lo que se va a encontrar la otra persona, sino porque también es el momento preciso para captar la atención de la misma. Después tenemos el desarrollo, que si se quiere va a ser la parte más larga y la más compleja, porque en el desarrollo debemos implementar todo lo que vimos en el módulo anterior de las competencias cognitivo-lingüísticas. Ahí tenemos que definir, ahí tenemos que explicar ideas, ahí tenemos que escribir, tenemos que desarrollar nuestra idea núcleo, las ideas principales, las ideas secundarias del texto. Es decir, tenemos que proponer ejemplos, dar perspectivas. Por ejemplo, imaginemos que es una carta de presentación para un empleo. En nuestro inicio diríamos: eh, muy buenos días, me presento, me llamó la atención la convocatoria porque tengo experiencia en ello mismo y de alguna manera creo que puedo aplicar al puesto. Pasemos al desarrollo y ahí tenemos que decir los antecedentes que tuvimos, nuestras experiencias anteriores, nuestras capacidades, por qué creemos que nos deben contratar, nuestra manera de trabajar, las diferentes habilidades con las que vamos a aportar al lugar en el que ingresaremos laboralmente, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy es que el desarrollo, si bien dije que el inicio es fundamental y es algo de lo principal, el desarrollo es lo más importante y el desarrollo tiene que tener todas las características que mencionamos en el módulo 1. Tiene que tener una conexión entre los párrafos que hace a la coherencia, tiene que tener una estructura interna dentro del mismo, tiene que estar narrado con claridad, tiene que tener una concordancia entre las frases, debe tener una muy buena ortografía, esa parte principalmente. Si bien todo el texto la debe tener, ahí es donde debemos hacer un principal hincapié. Debe estar contextualizado al ambiente que vamos a estar escribiendo. No es lo mismo narrar una carta de presentación que completar un formulario, que de alguna manera tener una ficha en la cual describamos nuestro CV y demás. Por eso, desarrollo, parte fundamental. Y vamos un poco con la conclusión, que suele ser a lo que menos interés le damos, pero que a su vez es muy importante. Siempre es muy bueno cerrar con mucha clase una conclusión. En la misma tenemos que recapitular las ideas principales que vimos en el desarrollo, reafianzarlas, reformarlas, pero a su vez agregar un componente nuevo. Es más, la conclusión muchas veces no es muy larga, pero por ejemplo puede ser: y por teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, creo que es muy importante que de esta manera puedan elegirme por lo que puedo aportar al espacio, a la empresa, al lugar de trabajo, y los saludo atentamente y quedo de este lado ante cualquier duda o consulta. De alguna manera, las conclusiones no suelen ser muy largas, pero siempre son muy fundamentales porque ahí, en ese último aspecto, es donde podemos terminar de convencer a una persona o donde podemos alejarla, por el contrario.
Por ende, estas son las partes principales de un texto. Cada una tiene su propia importancia. El inicio no es solamente una presentación, sino que es un espacio de captar atención, un espacio donde podemos atraer a alguien, un espacio donde le resumimos qué se va a encontrar. El desarrollo no es solamente exponer ideas principales, es una descripción, es un conjunto de párrafos los cuales están enmarcando lo que queremos transmitirle a la otra persona. Y la conclusión, el cierre, no es solamente una despedida o es también una reflexión, es una condensación y una síntesis de todo lo otro que venimos desarrollando. Les insto como siempre que lean la clase y participen del foro si tienen alguna duda o consulta y saben que me encuentran siempre de este lado.